tal? Buenos días a todos o buenas tardes, dependiendo de dónde estemos. Eh, Primero que todo, abrimos con un agradecimiento al IAM Tech Day por darnos este espacio para platicar sobre un tema tan relevante como es el gobierno de la identidad. Eh, para ponerlos en contexto un poco, cuando platicamos sobre el gobierno de la identidad nos referimos a la fusión transversal que nos guía durante el programa de IAM o de Identity Access Management y es clave en la gestión y en la reducción de los riesgos cibernéticos. No en vano, recientemente el National Institute of Standards and Technology, el NIST, publicó que entre los cambios que está contemplando para su versión 2.0 del Cybersecurity Framework, está planteándose incluir la función de gobierno. A modo de resumen, dentro de los temas de gobierno, veremos temas de estrategia y planeación, políticas y estándares, roles y responsabilidades, patrocinadores y financiamiento, gestión del riesgo y cumplimiento, arquitecturas y tecnología, es decir, todo lo que rige y norma un programa. Y en esta sesión nos enfocaremos específicamente a el gobierno de Identity Access Management. Para esto nos acompañarán dos especialistas en la materia con los cuales estaremos ahondando sobre el tema y sin más preámbulo procedo a presentarlos. Comienzo por Juan Carlos Barrón. Hola, ¿cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, Juan Carlos? Juan Carlos funge como Chief Information Security Officer de MetLife para Brasil, Colombia y Uruguay. Y siguiente, Oreste Valderas. Hola, Guillermo, muchas gracias. ¿Qué tal, Orestes? Orestes funge como Global Corporate Investigations Leader en Nielsen IQ. Juan Carlos, Orestes, si se quieren presentar un poquito y darnos un poquito de contexto de por qué estamos aquí y cómo podemos ayudar a la audiencia con esto. Si quieres, Juan Carlos, empezamos por ti. De acuerdo, muchísimas gracias, Guillermo. ¿Cómo estás, Orestes? Buenas tardes a todos. Como ya lo dijo Guillermo, yo soy CISO para 3 países en MetLife y de una manera u otra mi trayectoria siempre ha estado enfocada en identidades y control de acceso. Yo nací como esa parte, después subí a la parte de arquitectura. He estado principalmente en el sector financiero, en la banca, en lugares tan grandes como el SAT, que vendría siendo el regulador de impuestos de todo el país, de México. He tenido iniciativas y proyectos en toda Latinoamérica, desde integraciones que pueden ser como gobierno de identidades, integraciones para temas como single sign-on, federación. En realidad he tenido varios proyectos a lo largo de Latinoamérica. Orestes, cuéntanos un poquito sobre ti. Gracias, Guillermo. Bueno, actualmente mi rol es investigador de asuntos corporativos en Nielsen y en este rol me involucro en temas tales como la suplantación de identidades, el robo de identidades, etcétera, desde la parte investigativa y reactiva. Pero durante mi experiencia, pues he trabajado en consultorías y también he trabajado en entidades de gobierno, en proyectos ya sea de transformación organizacional, implementación de ERPs o de sistemas que implican un cambio organizacional grande, y trabajando los tracks de seguridad donde toda la parte de control de acceso y gestión de identidades es importante, como en proyectos específicos enfocados en la gestión de identidad y en la mejora de todos estos procesos, ¿no? Entonces, pues sí, digamos que mi trayectoria ha estado pues muy de la mano de esto, con ya un par de décadas en temas de seguridad, ¿no? Y gobernanza también. Perfecto, pues pongamos toda esta experiencia en juego y saltemos con algunas preguntitas, ¿no? La dinámica de la sesión va a ser algunas preguntas que consideramos relevantes para este tema de gobierno de la identidad y voy a ir pasando de uno a otro. Si quieren intervenir y pasarse la palabra, pues adelante, realmente es un foro muy participativo. Comienzo con una pregunta base para la conversación y es, ¿cómo han visto ustedes en su experiencia que los temas de gobierno impactan en un programa de Identity Access Management, bien sea positiva o negativamente? No sé, Oreste, si nos ayudas ahí con tu respuesta o tu punto de Sí, vista. Guillermo, creo que este enfoque de gobierno, gobernanza, es el que nos establece como la columna vertebral de cualquier programa de gestión de identidades, ¿no? Es decir,
Si nosotros no nos enfocamos en tener claras cuáles van a ser estas políticas, estas reglas, estos flujos, estos procesos, cuáles son los objetivos que tenemos a mediano y largo plazo, podemos tener tal vez herramientas, podemos tener tal vez algunos procesos ahí semiautomatizados, etcétera, pero creo que no va a ser un programa maduro, sino que pues por ahí tendremos algunas capacidades, pero no algo, digamos que completo, con una visión holística de la organización y que nos permita en realidad utilizar este programa de gestión de identidades como uno de los pilares para robustecer nuestra postura de seguridad completa, ¿no? Juan Carlos, no sé si quieres agregar algo más a esta pregunta, bueno, a esta respuesta. Sí, por supuesto. La verdad es que el punto de este es súper importante. El gobierno es el inicio. Nosotros tenemos que arrancar desde una base de definición donde todos tenemos una participación muy importante. Y como bien decía Orestes, esto no solamente es desde el tema de lo automático, del tema tecnológico, del tema de meter productos o servicios, ¿no? Esto tiene que nacer desde un gobierno muy alto, o sea, todo el board of directors, o sea, toda la mesa directiva tiene que estar al tanto, participar. Al final, el principal motor de todo este tipo de temas es proteger los activos, todo tipo de activos de la compañía, definiendo a partir de cada uno de los roles organizacionales, ¿no? Para mí lo más importante en este tipo de implementaciones es definir cómo vamos a ingresar, a qué vamos a ingresar, a qué se puede ingresar, a qué no se puede ingresar. Y esto solo se puede determinar de manera correcta con la participación de negocio y enfocados a cuál es el objetivo de negocio, cuál es nuestro nicho de mercado y cuál es el objetivo de lo que queremos hacer, ¿no? Perfecto. Digo, ambas respuestas van en la misma línea, ¿no? Resaltan la importancia del negocio, perdón, del gobierno en este tipo de programas, lo cual creo que la recomendación aquí sería invirtámosles desde el principio, cuando estemos por empezar un proyecto, un programa de Identity Access Management, invirtámosle el tiempo suficiente a definir esos pilares importantes para el gobierno de tal manera que el proyecto ya cuando comience pues vaya mucho más directo, ¿no? Y sin tantos tropiezos. Juan Carlos, me gustaría saber cuáles son los retos principales en cuanto a gobierno que has visto tú que impactan el éxito de un programa de Identity. De acuerdo, pues partamos del objetivo, ¿no? Yo les decía, todo lo que tiene que ver con hacia dónde vamos, el tipo de comercio, el tipo de industria, todo lo hace diferente. Entonces, definir objetivos, tener muy claras las prioridades, ¿no? Nunca va a ser lo mismo el acceso que pueda tener y la forma que va a ingresar desde una persona que va a ingresar físicamente a una oficina como una persona que va a entrar virtualmente. Definitivamente todo este tema de la pandemia, a mí me gusta mucho decir que la pandemia, nosotros pensábamos en ser digitales y la pandemia nos obligó a ser digitales, ¿no? Todos teníamos planes para llegar a eso y de repente nos dijeron, vete para allá. Entonces, si uno tiene claros los objetivos y las prioridades de lo que estamos buscando en el negocio, nosotros podemos focalizar y sobre todo lograr tener ese sponsorship que es lo más importante, ¿no? Al final, este tipo de iniciativas son muy caras. Entonces, el éxito radica en tener objetivos y prioridades muy claras para poder aterrizar esto. Y como obviamente hablamos de gobierno, para tener muy claro cuáles son las funciones y responsabilidades de cada miembro, no solo en la implementación, sino en el sustento de la misma y en la mejora continua. Y yo creo que hay muchas bases muy importantes, como yo creo que la banca nos lleva un buen camino, pero bueno, hay como, yo creo que esos son los dos pilares. No sé, Orestes, ¿tú qué opinas? Sí, tiene razón. Pues uno de los puntos más importantes es establecer claramente hacia dónde vamos, ¿no? Cuáles son los objetivos del programa, cuáles van a ser nuestras prioridades y los resultados que vamos a dar al negocio. Ese es un tema fundamental, ¿no? Y ahora que nos platicas un poquito del tema de banca, pues hemos visto de forma global
pues que ya no son los bancos o las instituciones financieras los únicos atacados, ¿no? Y creo que vamos a entrar en esta plática un poquito más a detalle en un ratito sobre pues cuáles son los retos que todas las industrias estamos enfrentando, porque de la misma forma ya manufactura, ya la industria de servicios, etcétera, somos objetos de ataques sin necesidad de ser estas grandes instituciones que movían los activos financieros de los países, ¿no? Sí, totalmente. Y eso creo que se ve en la adopción justo de temas de Identity Access que, como bien dices, Orestes, antes eran muy focalizados para industrias gigantescas, industrias bancarias, y hoy en día se ve que cada vez más el tema de Identity Security, que es toda la seguridad que gira en torno a la identidad, es más un tema de cualquier industria, de cualquier empresa, no importa tanto el tamaño, ¿no? Entonces creo que vamos caminando hacia ese tema de hacerlo cada vez más relevante dentro de los esquemas de seguridad. Perfecto. La siguiente pregunta va hacia ti, Orestes. Uno de los temas relevantes del gobierno, y lo comentaba Juan Carlos en su primera respuesta, es el tema de los patrocinadores o los sponsors de los programas, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se le vende al negocio este tipo de proyectos para que los sponsors realmente logren ese sponsorship y no se conviertan en detractores o no tengamos o sumemos detractores? ¿Y cómo se sube a distintas áreas de la compañía este tipo de proyectos? Creo que esa es una excelente pregunta porque no hay una respuesta única, ¿no? Hay distintas formas de conseguir patrocinadores y tienen su respuesta, su nivel de engagement o su nivel de involucramiento por parte de los altos ejecutivos, pero debemos de ser muy cautelosos en cómo lo hacemos. Por ejemplo, si tratamos de vender o de empujar alguna iniciativa por miedo, ¿no? O sea, mostrando solamente los riesgos y que vamos a tener alguna responsabilidad financiera, etcétera, puede ser muy efectivo, ¿no? Muchas veces hay gente que dice, nunca dejes de aprovechar una crisis, ¿no? Entonces, cuando hay una crisis, podemos obtener sponsorship y tenemos la atención y los focos. Y es cierto, podemos utilizarlo, pero también hay que empezar a trabajar desde la perspectiva de que haya mucho más entendimiento de cuáles son los beneficios a largo plazo, ¿no? Es decir, no solamente dejarlos en ese tema de preocupación o de temor, sino estos son los beneficios, estos van a ser los beneficios para la relación y también para ti como patrocinador, ¿no? Los ejecutivos necesitan también ellos incrementar su capital político dentro de las organizaciones y necesitan que nosotros les ayudemos con este tipo de iniciativas a que pues tengan tal vez más agilidad para entregar nuevos productos, tal vez tengan más agilidad para reclutar nuevos empleados, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones son las que tenemos que empezar a vender y sí, obviamente, trabajar un poco con este factor de la gestión del riesgo y tengamos cuidado y tenemos que proteger a la organización, pero también, y todos estos beneficios son los que podemos obtener, ¿no? Podemos reducir la posibilidad de que alguien se suplante a nuestros ejecutivos y solicite una instrucción de pago, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener ese balance y finalmente, como platicábamos, cada área de la organización va a tener un interés diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, para recursos humanos, algo que les puede ayudar mucho es, oye, me estás diciendo que si hacemos esto, es muy probable que yo pueda dedicar ciertos empleados que hoy tengo en estar actualizando las plantillas, etcétera. Si ya tengo flujos automatizados, los puedo utilizar para otras labores. Sí, eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Al área de operaciones, les vamos a decir, vas a tener autoservicio, si tu empleado se queda bloqueado fuera de la compañía y son las 12 de la noche y necesita trabajar, no va a tener que hacer un ticket y que le contesten, sino que él va a tener aquí una capacidad de autoservicio con distintos niveles de autenticación, etcétera. Eso, cada área de la organización tiene sus propias inquietudes y tenemos que identificar cuáles son para que se las pongamos enfrente de una manera también muy realista, es decir, no sobrevendamos, sino no tratemos de comernos el pastel de un solo bocado, sino y lo vamos a hacer así, ¿no? Primero con estas funcionalidades, después estas, etcétera, ¿no?
Perfecto, me encantó eso, porque justo siento que nosotros como especialistas o como consultores, justo tenemos que traducir lo que significa un programa de Identity Access Management a las distintas áreas, ¿no? Y traducirle esos temas técnicos a temas de negocio y a temas de cómo los ayudan, ¿no? Entonces, me pareció que es clave eso que menciona. Una siguiente pregunta para ti, Oreste, es ¿cómo has visto que haya influido la pandemia en los programas de Identity Access Management? ¿Te parece que ha cambiado la estrategia y la planificación de los equipos de seguridad durante este tiempo? Sí, y de hecho, pues un poco Juan Carlos lo mencionaba en su participación sobre, bueno, todos estábamos hablando de volvernos digitales y la pandemia pues nos empujó, ¿no? Así como cuando estás en el bungee jump y estás pensándolo, pues llegó y ¡paz! Nos dio Tal una cual. patada y ¡pum! O sea, ahora sí, tenemos que hacerlo. Eh, eh, en lo personal, yo vi uh, eh, una orientación a tener 100% procesos de enrolamiento de empleados totalmente a distancia, ¿no? Empezamos a trabajar con temas de autenticación basada en comportamientos, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo trabajando desde mi casa, pues todos los días me conectaba desde Naucalpan, entonces solamente me pedía login y password, pero cuando me movía y estaba en otra ubicación, Ujú. ya me solicitaba el doble factor de autenticación, ya sea a través del teléfono, a través de un mensaje SMS, etcétera. Entonces, todo eso empezó a, pues, a ser mucho más dinámico, ¿no? Empezamos a identificar muchos más riesgos, nos pasaron mil cosas, desde pues que las mismas herramientas que utilizábamos nosotros como portales de autenticación, etcétera, fueron vulneradas, ¿no? Digamos que hubo una transformación y hubo una necesidad de ajustar muchísimas cosas durante la pandemia. Perfecto, sí, de nuestro lado también hemos visto mucho el tema de que mencionaba del acceso, ¿no? Ahorita, digamos, antes los enfoques estaban muy, o se le daba mucho foco a el cómo se protegía el perímetro, y realmente ahorita ya ese perímetro no existe, ¿no? Y los clientes vemos que cada vez están más solicitando el cómo, no, cómo los ayudamos a acercarse hacia un modelo de seguridad de Zero Trust, ¿no? Que realmente en lo que, o uno de los pilares en los que se basa es justo en cómo protegemos ese acceso desde donde sea que estemos, mientras más información tengamos, como decías Orestes, del contexto, cómo explotamos esa información para asegurar realmente esos accesos. Perfecto. Juan Carlos, la siguiente pregunta es para ti. En tu experiencia, ¿cómo has visto la parte de roles y responsabilidades dentro de los equipos de seguridad de las organizaciones en las distintas organizaciones que has trabajado? ¿Suelen tener roles bien definidos para temas de identity access o quizás no tanto, roles medio borrosos? ¿Cuál sería tu sugerencia en este sentido? Bueno, este es un tema muy amplio y muy interesante. Voy a tratar de ser breve y tratar de acotarlo lo más posible. Yo creo que una de las, y casi que te puedo decir que lo que me tiene aquí es porque justamente empecé ahí, ¿no? O sea, justamente la mayoría de las organizaciones en las que yo estuve cuando inicié mi carrera, sobre todo como consultor, era mucho el tema de vamos a definir los roles, vamos a definir los permisos en las aplicaciones. Y yo creo que eso simplemente tuvo que evolucionar. O sea, en realidad siempre era visto como en esta aplicación, ¿a qué tienes que tener acceso? O este programa, o a lo mejor un producto, un sistema que ya es comercial, tiene ciertos roles, ciertos permisos, ciertos accesos, y entonces con base en eso vamos a definir los roles organizacionales. Ahora, esto ha cambiado, ¿no? Entonces, no quiero decir que en todas las organizaciones que he estado no se tenía definido. Yo creo que el tema ha ido evolucionando con lo largo del tiempo, ¿no? Pasamos de decir a qué tengo permiso, lectura, escritura y modificación o eliminación, a decir hay un proceso de negocio el cual se hace de esta manera y hay personas que pueden hacer o no determinadas tareas. Determinadas tareas como por ejemplo, y eso viene incluso desde el tema de fraudes. Hay una tendencia tan impresionante a lo largo de los años de cómo ha ido evolucionando esta industria. Yo jamás me debería decir
que una organización a la que yo haya llegado ya tiene perfectamente definidos sus roles y responsabilidades, porque estaría diciendo algo que tiene que tener una mejora continua constante. Yo creo que, y yo lo hago actualmente, tenemos assessment de los permisos que tenemos constantemente. Y desgraciadamente a veces, por ejemplo, temas como auditorías o temas como regulaciones se enfocan más en cosas como definir matriz de roles que definir descripciones de puesto, roles organizacionales, personas reales en el negocio que ejecutan actividades de impacto para nuestros clientes, para nuestros socios de negocio, los cuales obviamente definen lo que hoy en día es nuestro ambiente digital. Entonces, yo te diría que no es fácil tener un nivel de madurez, un buen nivel de madurez en este tema. Sí he estado en organizaciones, estoy actualmente en una organización que tiene un nivel de madurez bastante bueno, bastante estable, pero siempre tenemos que ir evolucionando. Hablábamos ahorita de la pandemia con Orestes y eso nos cambió completamente. O sea, tú hablabas ahorita de Cyber Trust y de Zero Trust. O sea, pasamos de confío en las personas que llegan a la oficina a por qué esta persona se está conectando a las 3 de la mañana, pero él vive en Bogotá, pero se está conectando desde Santiago de Chile. ¿Pasó algo? Ah, ok. Algo no me suena. Entonces entra todo el proceso tecnológico de verificación, segundo factor, certificados en los equipos, es un equipo válido, un dispositivo. Por ejemplo, hablando de mi organización, nosotros hablamos siempre, o sea, para MedLife solo se permiten dispositivos corporativos, virtuales o físicos, pero solo corporativos. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de controles, hay una cantidad de puntos de referencia que nos permiten tener este tipo de ingeniería Zero Trust, donde tengo que verificar quién se está conectando a mi red y qué está haciendo y por qué lo está haciendo. Esta vieja idea de decir, yo me conecto por medio de un social media y digo, esta persona sí es Orestes, yo confío en ella, pásalo. Estamos evolucionando a esto y eso va de los roles. Ahora, un tema muy fuerte y muy importante es el tema de regulatorio. Todo lo que tiene, todos los países, inicialmente la seguridad se movía por auditorías, que primordialmente era el tema de financieros. Después empezamos con el tema de privacidad, ¿no? Que de alguna manera va muy enfocado con esto de identidades porque quién tiene acceso a qué y cómo me aseguro que solo esas personas tengan acceso. Y hemos ido evolucionando con regulaciones de ciberseguridad, ¿no? Hoy en día, Colombia, Chile, estamos empezando en Argentina. Brasil, por ejemplo, no tiene una regulación de ciberseguridad, pero el tema de Ley General de Datos Personales tiene un enfoque de ciberseguridad a pesar de que es una ley de datos, ¿no? Entonces, eso tiene un peso muy importante en la evolución de cómo tenemos que definir roles y permisos. Ya no es la aplicación que me permite hacer es, en mi organización, los distintos roles y responsabilidades de mis empleados, de mis socios de negocio y de mis clientes, porque obviamente también es, en la mayoría de las industrias, es darles esas herramientas a los clientes para que ellos mismos se autogestionen, sean independientes, tengan menos ataduras a ir a un lugar físico, porque obviamente también eso es lo que habla el mundo digital, nos lleva a todo el tiempo estar revisando con base en nuestras prioridades de negocio. Perfecto. Platicabas en tu respuesta un tema muy interesante que es el uso de las tecnologías, ¿no? Y sabemos que el tema de Identity Access Management es un mundo, ¿no? Y cada vez, como tú dices, sobre la evolución, es un mercado que también va evolucionando muy rápido, ¿no? Ahorita tenemos la parte de Identity Governance and Administration, la parte de Customer Identity, la parte de Access Management, Privileged Access Management, Identity Proofing, etcétera. Y todo esto, digamos, va evolucionando hacia lo que engloba el Identity Security. Cuando llega el momento de planificar y establecer prioridades para los proyectos, ¿qué recomendación has visto o qué recomendación darías o qué has visto que funcione para atender y priorizar esos temas de Identity Access Management? ¿Qué suele atenderse primero? ¿Qué va después? Bueno,
ciertamente sin querer hiciste dos preguntas, ¿no? Porque ¿qué suele atenderse primero y qué debería atenderse primero? Desde mi experiencia y en lo que yo he vivido, yo me atrevería a decir que son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Qué suele atenderse primero? Es los requerimientos normativos. O sea, yo tengo un sistema de identidades porque la norma tal me lo exige, o yo tengo porque tuve una auditoría y me piden que yo revise esto. Entonces, suelen revisarse los sistemas para cumplir con regulaciones y auditorías. Eso no es algo malo porque me parece un fabuloso trigger para que muchos ejecutivos que tal vez no le dan el peso que puede tener, se lo den y es un buen empiezo. No digo que esté mal, lo que digo es enfocarlo solamente a ese tipo de temas, para mí es un error. ¿Por qué? Tengamos o no tengamos una falencia del tipo de identidades, lo que yo recomiendo siempre hacer es cuáles son mis activos de información, los activos de la compañía más importantes, dependiendo de mi industria, de mi tipo de negocio, de mi giro. E incluso, no solamente, y tú mencionaste, Guillermo, por áreas, las líneas de negocio, y también ahora te decía, cada línea tiene su propia prioridad. Entonces, tenemos que segmentar esas prioridades por cada línea de negocio y enfocarnos en los activos de información. Saber quién tiene que tener acceso a qué, saber cómo debe de accesarlo y poder tener un proceso de negocio muy bien definido. Y yo creo que en este tema entra perfectamente todo el tema de metodologías ágiles, ¿no? ¿Por qué? Y no hablando del tema de metodologías ágiles por su modelo, sino por todo este modelo SecDevOps, de Product Owner, de tener una persona que conoce el negocio, que entiende el negocio, que es un referente en el proceso de negocio para poder implementarlo. Porque muchas veces creamos funcionalidades que son muy claras, que son con un objetivo muy específico. Pero a lo largo del tiempo nos damos cuenta que una definición con base en cumplimiento o con base en funciones técnicas va a caducar muy pronto y el proceso de negocio se sigue moviendo. Entonces, en este modelo de agilidad donde nosotros buscamos productos, estos productos nos definen el proceso de negocio y cómo dirigir este tipo de herramientas. Herramientas hay muchas y ni siquiera nos tenemos que casar con una o con otra. A veces hay que hacer Frankenstein para tener ahí el modelo adecuado para nuestro negocio. Perfecto. Digo, yo haciendo un wrap-up y como decimos en el mundo de consultoría, la respuesta correcta es depende, ¿no? Y creo que lo que tú acabas Sí. de explicar es precisamente eso. Sí, en la misma línea de las herramientas, ¿no? Y que tú al final de tu respuesta decías que justo tenemos que evaluar bien las herramientas, no casarnos con un vendedor, entender qué realmente nos aporta más valor. Orestes, digamos, la tendencia en tecnologías de Identity Access Management, hoy en el día las arquitecturas contemplan muchas soluciones que son basadas en la nube, ¿no? ¿Cómo has visto tú esa adopción de las soluciones de IAM en la nube? ¿Qué ventajas dirías que podemos explotar en el tipo de soluciones en la nube versus la on-premise o viceversa? Sí, bueno, mira, en términos de la adopción de herramientas en la nube, creo que hay ventajas más o menos claras, ¿no? Como la inmediatez de la capacidad para desplegar una solución preconfigurada o out of the box, ¿no? Contra, pues, lo que hacíamos cuando Juan Carlos y yo éramos jóvenes, que tenías que instalar tu servidor y luego ponerle todos los patches, jardenearlo, etcétera, ¿no? Y luego subirle la herramienta y la base de datos, y luego ya todos estos puntos que son puntos de falla, ¿no? El día de hoy, pues podemos contar con algo que ya está preprobado, ¿no? Y podemos empezar a subir o activar funcionalidades. Tenemos, obviamente, esto nos da una ventaja, pero también hay hay un trade-off, ¿no? O sea, necesitamos gente
pues que se esté actualizando en las distintas herramientas de nube, en las distintas nubes, en las distintas formas de conectarnos. Y suponiendo que seamos una organización que estamos, que somos nativos de nube, ¿no? Es decir, somos una organización joven, pero todos nuestros aplicativos nacieron en la nube y estamos operando ahí, etcétera, podrá ser más o menos fácil. Pero si tenemos ambientes híbridos o tenemos nubes privadas y públicas o todavía contamos con centros de datos, se puede ir complicando el escenario y la forma de hacer las integraciones, ¿no? Finalmente, y otro punto también de posible complejidad es cuando yo tengo aplicaciones legacy, ¿no? O aplicaciones viejas que de alguna manera logré migrar a la nube, pero no son nativas de nube, también podrán haber ahí ciertos puntos de cuidado para evitar tener disrupciones en la operación, ¿no? Es decir, cada vez que nosotros vayamos a subir algún aplicativo o algún proceso de negocio a nuestra solución de identidades o nuestro programa de identidades, pues tendremos que considerar todo esto y pues obviamente tendremos que determinar exactamente cuál es el camino con el menor riesgo para la operación del negocio, porque como tú bien hacías la pregunta anterior, es muy fácil que el negocio se desilusione, ¿no? Y que el negocio empiece a cambiar o a fastidiarse, etcétera, si no logramos que esto pues se realice con la menor fricción para ellos, ¿no? Perfecto. Digo, haciendo un resumen, me parece que mencionaste dos cosas que considero clave. La primera es digamos, los features o las ventajas obvias que ofrecen las soluciones SaaS. Una de ellas que a mí me parece fascinante y que cada día está más en boga es el tema de inteligencia artificial, que cada vez está más embebida en el tema de identity y access, ¿no? Entonces, esa es una. Y la otra, que no es menos importante, es justo el analizar y entender la realidad de tu negocio, ver la compatibilidad de tus sistemas con todas las soluciones nube que existen, ¿no? Entonces creo que como tú bien decías, es balancear ese trade-off y ver realmente qué es lo que más aplica para ti, ¿no? Bien. Una pregunta más para ti, Oreste. En tu carrera, como bien nos decías al principio, has pasado por empresas privadas, empresas públicas, has hecho temas de consultoría, en fin, te ha tocado ver temas desde múltiples ángulos. ¿Cuáles dirías son las principales diferencias en cómo manejan estos temas de gobierno en el sector público versus el sector privado? ¿Alguna recomendación para que esto fluya lo mejor en cada uno de los lados? Sí, bueno, voy a empezar un poco por la parte del sector público, ¿no? El sector gobierno, y es el hecho de que las responsabilidades de un servidor público, de un funcionario público, están definidas por un reglamento y por una ley, ¿no? Es decir, son cuadradas y tienen que pasar por un proceso legislativo para poder ser modificadas. Entonces, en ese sentido, no voy a decir que es muy sencillo, pero están ya predefinidas las funciones y pues de ahí derivan los roles y los accesos, ¿no? Entonces, como que una es entender muy bien este reglamento, las funciones, las responsabilidades, y de ahí pues estar en continuo contacto para saber si hay iniciativas para reformar estas leyes y estos reglamentos, y entonces pues estar continuamente adelantándonos, ¿no? Porque pues todo esto se tiene que cabildear en las cámaras legislativas, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado es un camino que, o sea, en el cual podemos nosotros como un área de gestión de identidades estar monitoreando y ser proactivos para lo que venga, ¿no? Esa es la parte del sector público, del sector gobierno. En la iniciativa privada trabajamos con organizaciones que quieren ser muy dinámicas y prácticamente día a día están reinventando sus funciones, están tratando de optimizarse, están buscando eficiencias, recortando personal también, hemos visto recortes masivos últimamente, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es estar en continuo contacto con diferentes áreas. Jugadores clave pueden ser la gente
de transformación organizacional, que generalmente hay un oficial de transformación, la gente de recursos humanos, por otro lado, y bueno, las áreas de operaciones y de negocios, que también pueden ser por allí unos participantes importantes, y tratar de, por lo menos, entender cómo están viendo la nueva organización, cómo están viendo el nuevo proceso, y ponerles a la mano herramientas para que nos hagan saber, en cuanto sea posible, de una forma más o menos rápida, qué es lo que se viene, ¿no? Finalmente, y que como algo muy rápido que estaba el otro día pensando era, el día de hoy, antes nuestro disparador o nuestra fuente autoritativa para la identidad de un empleado era el sistema de nómina, ¿no? Nómina, y entonces se dispara todo porque ya eres un empleado y tienes acceso a ABC, etcétera, ¿no? El día de hoy no, el día de hoy, desde el sistema de reclutamiento, ya tenemos una identidad ahí, ¿no? Porque entra la persona que quiere subir su currículum y pone ahí sus datos, sube su currículum, hay que proteger esa información, hay que darle un acceso para que vea sus procesos, etcétera, ¿no? Entonces, se extiende, y ahora también, obviamente, del otro lado, pues nuestros vendors, ¿no? Nuestra cadena de suministro también tienen acceso a nuestro sistema, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, pues, es lo que yo diría, tenemos que tocar a todos estos participantes para nosotros estar un poco más enterados de una manera proactiva, ¿no? Perfecto. Ya para ir cerrando, tengo un par de preguntas últimas abiertas. Me gustaría ver desde el punto de vista de los dos. La primera es, en Latinoamérica todavía realmente, y lo mencionaba un poquito Juan Carlos en una de sus preguntas, no tenemos regulaciones fuertes que apalanquen la adopción de este tipo de soluciones como si lo vemos en otros mercados, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos va muy avanzado en temas de estas regulaciones. Europa también se está moviendo mucho hacia allá. Em, ¿Por qué dirían ustedes que tienen las empresas que invertir en procesos, tecnologías, personas en torno al ámbito de Identity Access Management? Ahí no sé quién Si me quiera permites, responder. Oreste, Adelante, Juan Carlos. empiezo a platicar el tema. Mira, hay más de una razón para eso. Muchos, además, yo creo que una parte de esta evolución digital es que de alguna manera en Latinoamérica nos hemos vuelto hubs de muchas cosas, ¿no? Hay muchas operaciones de los distintos mercados, de temas de retail, alguna que otra cosa financiera, temas operativos, que así como en su momento hubo un boom de outsourcing en lugares como la India, también hay un boom interesante de outsourcing en lugares como Brasil, en Panamá. Últimamente me he encontrado muchos temas en Panamá, en Guyana, obviamente también en Colombia. Hay como un tema muy interesante en las distintas industrias en el cual están dando servicios alrededor del mundo. Obviamente esto pues hace más sentido con los corporativos de primera mano, ¿no? Porque dices, yo soy un corporativo grande, entonces yo tengo servicios a nivel mundial, o yo doy servicios a otros corporativos grandes, entonces me hace sentido. Y tal vez podría verse como la respuesta más fácil. Sin embargo, yo creo que todos los mercados y todas las industrias se están viendo afectados de una u otra manera con lo que está pasando en el día a día. Entonces, en todas las industrias nos tocó aprender a volver a vender, ¿no? No importa cuál fuera tu producto, cambió. Tuviste que empezar a rehacer tus servicios. Y yo tengo un caso que del que me gusta mucho hablar, pero no creo que nos quede tiempo. Pero incluso hay un caso muy interesante de una panadería, ahorita no recuerdo el nombre, que vendía en su ciudad, era la más importante, ¿no? A 3 condados a la redonda, todos iban a esa panadería. Se volvió digital, empezaron a mandar pedidos y como no tenían bien definidos accesos y demás, por medio de un tercero, fueron hackeados 2 veces, perdiendo cantidades exorbitantes de dinero, porque a pesar de ser un negocio pequeño, le tenían un ingreso muy interesante porque ampliaron, ¿no? su negocio, ampliaron la oferta, o sea, más bien, abrieron su oferta a mercados más grandes, a zonas más alejadas, y no supieron cómo manejarse y tuvieron pérdidas económicas grandísimas, y además operativamente volvieron al modelo de estar
con cuaderno tomando notas de sus cuentas porque ya no confían en este modelo, ¿no? Entonces, si un negocio como una panadería tiene eso, imaginen el impacto en cualquier industria. O sea, Claro. no importa cuál sea la industria en la que estés, si quieres crecer, tienes que irte por este lado. Perfecto, Juan. Gracias. Digo, ya la última pregunta también para los dos, y ya a modo de wrap-up y palabras finales también. Si tuvieran que mencionar 3 elementos claves a contemplar en un programa de IAM para que la audiencia, digamos, se los lleve como cosas que no debo olvidar, digo, más allá del gobierno, que creo que ha quedado bastante claro, ¿cuáles serían? Orestes, me gustaría comenzar contigo. Sí, rápidamente. Uno, identificar y priorizar cuáles son aquellos activos de información que tienen más valor o que generan más ingreso para nuestro negocio, ¿no? Lo que le llamamos en el mundo de la tecnología las joyas de la corona, ¿no? Segundo, definir y mantener nuestra estructura de control de acceso basada en roles y de control de acceso basada en atributos, ¿no? Hay que ser muy disciplinado en esto. Y tercero, también un tema de disciplina con nuestros procesos de on y de offboarding y de tal manera que reduzcamos completamente pues todo el riesgo que tenemos de ex empleados, etcétera, o cuentas ahí durmientes, ¿no? Esas serían las 3 cosas que yo recomendaría. Perfecto, Orestes. Juan Carlos. Yo creo que las 3 que dijo Orestes son muy importantes, así que voy a buscar otras 3. La primera sería, y complementa a las que ya ambas, las mías van a complementar a las que dijo Orestes porque obviamente van de la mano. La primera sería basarnos en el privilegio mínimo, less privilege. ¿Cuál es lo mínimo que requieres para poder operar? Cada persona, cada rol organizacional. Lo segundo, multifactor authentication. Hoy en día, en el modelo que vivimos, no podemos estar fuera del MFA, del multifactor authentication, ¿no? Tener más de un factor para poderme autenticar e ingresar a la red de mi compañía o a los servicios de mi compañía, de mis socios o de mis clientes. Y por último, flujos automáticos. Invariablemente todo lo que platicamos y parte de lo que ya mencionó Orestes, la automatización de flujos nos permite una cantidad de atajos para todo lo que son los que operan y los que usan estos servicios de identidades, ¿no? El autoservicio para toda la organización, para nuestros clientes y todos nuestros socios. Con eso me quedaría. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Orestes, Juan Carlos, por todo el conocimiento que nos han compartido durante esta sesión. La verdad, se me hicieron respuestas sumamente interesantes. No sé si quieren algunas palabras finales. Solamente agradecer a IAM Tech Day por la invitación. Espero que sea de mucha utilidad para todos. Y bueno, ha sido un placer compartir un rato contigo, Guillermo, y con Juan Carlos. Igual, Orestes. Juan. De la misma manera, muchas gracias a todos. Guillermo, Orestes, al equipo por invitarnos. Y bueno, mi última palabra sería, la seguridad la hacemos todos. Perfecto, Juan Carlos, Orestes, muchísimas gracias de nuevo. Y muchísimas gracias también nuevamente al IAM Tech Day por permitirnos este espacio en donde hablamos de un tema tan importante y tan relevante y a veces un poco olvidado como es el gobierno de la identidad. Un gusto haber estado con ustedes en esta tarde. Hasta luego.